De entre todos los cineastas de películas cutres, puede que no haya una figura más polémica que el fascinante director llamado Jerry Warren, apodado el carnicero del cine B por su manera de realizar estos proyectos. Mucho se ha dicho de Warren, lo han llamado un mal director, sus películas son algunas de las más criticadas y controversiales en el ámbito del cine de culto o del terror. No obstante, sin importar tu opinión sobre su trabajo, su carrera y su filmografía son verdaderamente interesantes, trabajando con estrellas reconocidas, y creando algunos de los títulos más memorables en el catálogo del cine psicotrónico. Sus películas se caracterizan por tener excelentes afiches, publicidad muy llamativa que probablemente no reflejaba muy bien el contenido, algo que era de esperarse. También era infame por adquirir los derechos de películas mexicanas o de otros países, solo para adaptarlas para un mercado americano, aunque de una manera muy poco ortodoxa y desconcertante. Estas cintas se han vuelto bastante populares con el pasar de los años, y a pesar de tener una mala reputación, en este vídeo veremos a los largometrajes de este curioso director, una figura importante para nuestro pequeño pero irónicamente extenso mundo del cine de culto. Monstruos salvajes humanoides, zombies, momias mexicanas, hombres lobo, gorilas, científicos locos, mujeres murciélago, edición desarticulada, planos estáticos y alargados, música reciclada, tramas incoherentes y mucha sordidez, son algunos de los elementos frecuentes de los filmes de Jerry Warren. Sabemos que Warren nació un 10 de marzo de 1925, pero se desconoce mucha información sobre su vida. Algo que sí se sabe, es que comenzó su carrera en California, intentando adentrarse en el negocio del entretenimiento. Actuó en papeles pequeños en producciones como Los Atrapafantasmas, Levantando Anclas, y Los Inconquistables. A pesar de soñar con ser director, Warren se dio cuenta de que siendo un productor se ganaba mucho más dinero, pues eran ellos quienes tenían más beneficios en esos años. Su primera película fue Man Beast, El Hombre Bestia, de 1956, comenzando su carrera como director, productor y guionista, no porque quisiera ser todas o alguna de esas cosas aparte de productor, sino porque no podía contratar a otros debido a sus escasos recursos. La película era una producción modesta y de ultra bajo presupuesto, la cual tocaba el tema del abominable hombre de las nieves. Warren dice que esto se debe a que este monstruo tenía muchas publicaciones y publicidad en esos tiempos, por lo que buscaba explotar ese tema. Se rentó un pequeño estudio en Santa Mónica, California, y se usaron actores de un teatro local para el reparto. El guión se escribió alrededor de los recursos que tenían a la mano, como escenas de nieve y montañas de una cinta mexicana que no fue terminada, metraje barato comprado por Warren, quien abusaría de esto en entregas posteriores. La trama nos muestra a una mujer que viaja al Himalaya en busca de su hermano, quien se perdió en una expedición que tenía como fin encontrar al abominable hombre de las nieves. Muchos la consideran como una de las mejores de Warren, y creo que es realmente buena, una cinta bien ejecutada y con una trama cautivante, además de ser increíblemente extraña y encantadora. El traje del monstruo fue reciclado también, originalmente fue usado en White Pongo, el gorila blanco, de 1945. La directora de fotografía en la obra, llamada Brianne Murphy, quien entonces era la prometida de Jerry Warren, fue quien usó el traje de la bestia humana. El filme fue estrenado en una doble función junto a Mujeres Prehistóricas, de 1950. Warren trató de estrenarla de manera independiente y en funciones individuales, todo con el fin de no compartir las ganancias en taquilla, pero no se le permitió hacerlo. Desde ese entonces, Warren estrenaría dos películas que él mismo había producido para maximizar sus ganancias. Después del estreno de La Bestia Hombre, Warren y Brianne se casaron. Durante la luna de miel, Warren escribió el guión de Zombies Adolescentes, una de sus siguientes producciones, y una de las más populares. Jerry se tardó alrededor de 2 años para lanzar sus siguientes dos películas. Para muchos esto indica que no era un cineasta de tiempo completo, y que encontraba tiempo de vez en cuando para rodar estas cintas cutres en tiempos libres. Aún hay mucha especulación sobre a qué se dedicaba mayormente. En 1959, o 1960, no se sabe a ciencia cierta, se estrenó la doble función del Increíble Mundo Petrificado, también conocido como El Mundo Increíble, y a Zombies Adolescentes, conocida en México como Zombies del Terror, y posteriormente sería relanzada como Tortura Adolescente. El Increíble Mundo Petrificado fue esterilizada por John Carradine, un icono del cine de género independiente, y nos cuenta la historia de 4 miembros de un grupo de buceo científico. Estas personas
personas quedan atrapadas en una cueva submarina, la cual esconde muchos secretos siniestros. Filmada en 1957, Warren intentó hacer un trabajo más discreto y menos extravagante, un tanto intelectual o científico, y según analistas, incluso explorando temas sobre la condición humana. Lo cierto es que es una entrega notable, no tanto por su contenido, más bien por su falta de monstruo, pues no hay ninguna criatura o bestia, ni siquiera como lo que se ve en su afiche o publicidad. Originalmente sí existía un monstruo en la cinta, pero al ver que el traje y su diseño eran de mala calidad, Warren decidió eliminar a esta criatura de la película. Según el actor Robert Clark, a quien ya he mencionado en el canal por dirigir El demonio del sol, el director de fotografía de la película era uno famoso de Hollywood, pero fue acreditado con un nombre falso. El papel del gran John Carradine era inicialmente menor, pero al enterarse de que el actor aceptó hacer la película, Warren se pasó la noche anterior de la filmación escribiendo más escenas con él, todo con el fin de tener a la estrella por más tiempo en pantalla. El tercer largometraje de Warren fue Zombies adolescentes, encabezando la función doble de sus dos obras. Zombies del terror, producida solamente para llenar la segunda función, intenta aprovechar el éxito de películas de adolescentes de American International, aunque para su estreno esta moda ya había pasado. Trata sobre unos adolescentes que caen en las garras de una doctora malvada, la cual planea conquistar al mundo por medio de su gas tóxico que convierte a personas en zombies. En esta película vemos a muchas de las tomas más largas de la carrera de Warren, donde mucha de la acción ocurre en un solo lugar en una sola toma, casi como una obra de teatro. Con escenas tan largas logró llegar a una duración aceptable para ser distribuida como largometraje. Los monstruos incluyen a un zombi llamado Iván, y a un gorila asesino. Este gorila cutre es un traje que se rentó para el rodaje. Aunque Warren no tenía mucha fe en el proyecto, resultó ser bastante popular, y hasta ahora se le considera como un clásico del cine de clase B de sus tiempos, volviéndose muy famosa entre los círculos del terror cinematográfico. Esta fue la primera colaboración de Warren con la actriz Katherine Victor, con quien colaboraría en cintas posteriores. Ella también es conocida por aparecer en El ataque de las mujeres araña, y por trabajar en el departamento de animación y en la continuidad en la industria de la animación, trabajando en cosas como Oye Arnold, producciones de Disney, y cosas por el estilo. A partir de este punto, Warren empezaría a comprar películas extranjeras, editarlas, añadir escenas breves para localizarlas, y posteriormente estrenarlas en una función doble. En 1962, hizo la doble presentación de La invasión del agente animal, y El terror de los cazadores de sangre. La primera era una cinta sueca llamada Invasión espacial en Laponia, del director Virgil Vogel, conocido por hacer La gente topo. Warren tomó escenas de la película, añadió metraje que rodó con John Carradine, e hizo algunos otros cambios pequeños. Convirtió a una buena película de ciencia ficción de bajo presupuesto en una obra casi incoherente y un tanto tediosa, casi arruinando por completo al filme original, el cual era divertido y mostraba a monstruos alocados junto a una trama intrigante. A pesar de que su versión es poco entretenida, logró hacer un buen trabajo con la segunda función. El terror de los cazadores de sangre realmente es sorprendente, con una trama sofisticada, personajes disfrutables y una buena atmósfera. Consigue convertirse en uno de sus mejores trabajos. A pesar de no tener mucho que explotar, los monstruos y títulos extremos lograron vender boletos suficientes, y en su afán de ganar dinero con el menor de los esfuerzos, decidió dejar de hacer cintas originales por un tiempo, haciendo lo que hizo con La invasión del agente animal, y aquí nos adentramos a sus trabajos de cortar y pegar. Estas películas se hacen confeccionando largometrajes previamente grabados, pero no terminados o no estrenados en el país que buscas vender la cinta. Se añaden escenas, se editan cosas, se cambian otros elementos, a veces cambiando mucho de lo que ya se tenía. Algunos directores que hacían esto eran Godfrey Ho, y por supuesto, Jerry Warren. Warren tomaba películas latinoamericanas, mayormente mexicanas, y aplicaba su propio estilo a ellas, como una extraña clase de Dr. Frankenstein del cine de culto. Ahora veremos a todas brevemente por orden cronológico, y también les diré cuáles eran las originales y su país correspondiente. Los violentos y condenados, de 1962, es un drama de prisión con Arturo de Córdoba, originalmente titulada Maos Sangrentas, una película brasileña de Carlos Hugo Christensen. No es fácil de conseguir, por un tiempo se creía perdida. Una bala para Billy the Kid, de 1963, es una versión americana del western mexicano La flecha envenenada, la primera
película de Gastón Santos, ahora con una trama completamente diferente. Esta película se considera perdida, solo la versión de Warren, pues no se ha encontrado ninguna copia. Sin tiempo para matar, del 63, era una cinta de crimen sueca, solo fue distribuida por Warren, no se le añadieron escenas nuevas ni hubo algún cambio verdadero. Las siguientes dos son clásicas, hablo de El rostro del hombre lobo que grita, de 1964, en donde Lon Chaney interpreta a un hombre lobo momia en la producción mexicana, La Casa del Terror, con Tintán, editada junto a La momia azteca, unidas por nuevas escenas de Warren, una de sus más conocidas, presentando una trama verdaderamente bizarra y sin sentido real. No funciona del todo, se siente muy seca y ajena, un tanto desastrosa pero entretenida por juntar grandes momentos de dos buenas películas, aunque sacrificando una historia coherente. Ese mismo año, Warren vendió para televisión El ataque de la momia maya, versión reeditada de la momia azteca, una versión diferente de la primera entrada momia azteca, lo que puede resultar curioso para fans de su saga clásica de películas. No es nada excepcional pero cumple con lo que promete. La maldición de la mano de piedra de 1965, es algo rara, una antología que presenta a 3 historias, versiones cortas de 3 películas, 2 de ellas chilenas, siendo estas La Dama de la Muerte y La Casa está vacía, y la tercera siendo una coproducción entre Venezuela y Argentina, La Balandra Isabel llegó esta tarde. Todas eran dramas a los que Warren transformó en terror para su adaptación, usando de nuevo a John Carradine. La criatura de los muertos que caminan, del mismo año, se estrenó junto a El ataque de la momia maya en cines, es solo una versión con escenas gringas de La marca del muerto, muy buena película por sí sola, es un tanto inferior a su versión intacta pero también vale la pena. Ahora tenemos a La sangre del hombre demonio, basada en una novela llamada El horror de Widdenburn, originalmente titulada La noche de la bestia, comenzó bajo la dirección de Harold Daniels, quien rodó escenas con Lon Chaney y John Carradine, curiosamente ambos son recurrentes de Warren. Hablando de Warren, este entró al proyecto cuando los productores pensaron que le faltaban más escenas a la cinta, así que lo llamaron para arreglarla y mejorarla. Trata sobre 2 hermanos satanistas quienes usan su magia para pelear por la fortuna de la familia, todo ocurre en una mansión donde también participan un convento de brujas. Haciendo lo que Warren hace, logró darle alguna clase de forma, aunque se siente bastante desarticulada, se le rescatan una colección de momentos destacables pero no funciona como un todo, como dijo el mismo Warren, terminó siendo mala, pero al menos era competente, ya que según él era un desastre antes de que lo llamaran, y que al ser en blanco y negro fue difícil de distribuir. Eventualmente, después de tener un limitado lanzamiento en autocinemas o grindhouses, fue transmitida en televisión como La Casa de la Muerte Negra. Warren no era ajeno a los plagios o a las parodias, una de sus cintas más infames es un mockbuster, El salvaje mundo de la mujer murciélago, es una comedia de acción inspirada en la serie de televisión de Batman en los años 60. DC Comics intentó demandar a Warren por infringir derechos de autor, pero Warren terminó ganando. En esta experiencia sesentera de bajo presupuesto, la heroína conocida como Mujer Murciélago, enlista a su grupo de chicas murciélago para ayudarla a combatir a un científico malvado. Para cuando terminó el juicio, la moda de Batman estaba en el pasado, por lo que le cambió el título a ella era una hippie vampiro. Se dice que cuando a Warren le caía mal un actor, el director eliminaba muchas líneas de este, eso mismo pasó aquí, eliminando a la chica secuestrada al principio y dándole protagonismo a otra. Para añadir a la sordidez, Warren usó escenas del agente topo para sus monstruos, y Ratfink, un villano de la cinta, es en realidad el murciélago, personaje de las películas de la momia azteca, cuyas escenas son reusadas en La mujer murciélago. Este filme sería la última obra de Warren por un largo rato, se estrenó en 1966 y a pesar de tener una vida breve en los cines Grindhouse, él se mantuvo inactivo viviendo en su rancho hasta 1981, con su última película, Su canto del cisne. La isla de Frankenstein, en muchos aspectos, es la película cutre por excelencia, y la más ambiciosa de Warren, contando con un reparto de recurrentes y nuevos iconos del cine de culto, como John Carradine, Robert Clark, Steve Brody, Cameron Mitchell, Andrew Dugan, y a la frecuente de Warren, Catherine Victor.
En la isla de Frankenstein vemos a un grupo de hombres que viajan en un globo aerostático, los cuales se quedan varados en una isla extraña junto a su perro. Allí encuentran a una tribu de mujeres salvajes, a su vez, se ven cara a cara con la señora y al señor Von Helsing, quienes pronto descubrirán tienen un parentesco extraño con el Dr. Frankenstein, y sus planes de convertir a marineros en zombies. John Carradine solo aparece en la película como una imagen sobrepuesta a eventos que ocurren en pantalla, es la misma secuencia pero se le doblan líneas de diálogo diferentes según la escena, una de las participaciones más bizarras de todos los tiempos. Al ser un refrito de zombies adolescentes, y al referenciar a casi todas las películas pasadas del director, se le podría considerar como el filme más épico y grande de Warren, y en ciertos sentidos es verdad, contando con todas las marcas del autor, tanto buenas como posibles defectos, nos encontramos con una película realmente memorable y divertida. Al hacer la cinta, Warren estaba emocionado, pues cuando se enteró de que las cintas de terror eran rentables de nuevo, decidió poner manos a la obra, incluso si no había visto ni una sola película en todo ese tiempo de descanso, por lo que no tenía idea de cómo los tiempos habían cambiado, sintió que el filme no fue exitoso porque no lo adaptó a tiempos modernos, arrepintiéndose de no haberla actualizado, hasta hizo versiones diferentes para modificarla, quiso hacer una secuela en 1985, aunque por razones desconocidas no se concretó. Los actores recuerdan a un Warren apasionado, a pesar de tener problemas con él, y admiten que a pesar del micropresupuesto que se gastaba en las cintas, realmente sabía cómo sacar provecho de sus recursos. Warren admitía que no siempre tenía las mejores intenciones al hacer sus largometrajes, y que ocasionalmente era motivado por el dinero, aunque sin embargo, es extraño cómo continuaba con sus películas, se notaba que tenía cierto gusto por hacer películas, por hacer la publicidad, pues sabía lo que la gente quería ver, incluso si no podía entregárselos. Warren murió de cáncer de pulmón en 1988, a sus 63 años, no sin dejarnos un legado bastante curioso de obras de explotación de segunda categoría, que a pesar de no ser amadas por muchos, se han vuelto títulos destacables del terror. Uno de mis cineastas cutres y alocados predilectos, Warren siempre es confiable, entregándonos algunas de las cintas más estrafalarias de sus tiempos, dignas de recordar. Así como el legado de Warren, les recuerdo que el cine de clase B nunca morirá. Cartoon Network tiene Pokémon. Cartoon Network tiene mucho Pokémon. Mira los nuevos episodios de Pokémon Master Quest. De lunes a viernes a las 17. Solo por Cartoon Network. Tienes que atraparlos a todos. Look out, world. Here comes TNT's Monster Vision. The monster will attack Tokyo. Say goodbye to